Más de 5.160 padres fueron detenidos por no pagar la pensión alimenticia de sus hijos. Solo luego de ser detenidos, muchos de ellos empezaron a cumplir sus obligaciones y lograron su libertad. Estas cifras, que reflejan el abandono de miles de padres hacia sus hijos, es una realidad bastante sensible y constante en las familias peruanas. Las mismas que han sido obtenidas por el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a pena privativa de la libertad del Ministerio Público. RENADESPLE. RENADESPLE concentra toda la información de la población detenida, como he señalado, a través de las instituciones que la conforman, especialmente la Policía Nacional, del Poder Judicial, del mismo Ministerio Público. Entonces RENADESPLE tiene acceso a las requisitorias que tiene la Policía Nacional. ¿Qué sucede cuando el padre, obligado a pagar pensión de alimentos a través de un proceso judicial, incumple con su responsabilidad? Si el obligado no pasa los alimentos, se niega a cumplir con esa resolución judicial, el juzgado, a pedido de la parte interesada, lo apercibe, no cumple, entonces remite copias a la Fiscalía Provincial Penal correspondiente, que formaliza la denuncia por delito de omisión a la asistencia familiar. Este delito se encuentra estipulado en el artículo 149 del Código Procesal Penal y sanciona al padre por no pagar alimentos con una pena de hasta 3 años de prisión efectiva de la libertad. Sanción que ocurriría cuando el demandado, que puede ser el padre o la madre, aunque los casos más comunes sean del primero, se negaran a cumplir con el pago de la pensión alimentaria ordenada por el juez y podrían ser denunciados ante el fiscal penal por el delito de omisión a la asistencia familiar. Tal como lo habíamos anunciado, estamos ya con la congresista Ana María Solórzano. Ella ha sido la presidenta de la Mesa de Mujeres Parlamentarias que nos ha antecedido en este importante cargo, pero a su vez es ahora presidenta de la Comisión de Inteligencia del Congreso y electoralmente es la única mujer representante por Arequipa, habiendo catalizado el voto de género y habiendo sido la congresista más votada en esa localidad. ¿Cómo está, congresista? Buenas tardes. ¿Cómo está, Rosita? Muchas gracias por permitir este espacio realmente que tenemos ahora las 28 congresistas mujeres y que tenemos el honor de presidir con tu experiencia amplia y bueno, tratar temas de diferente índole de género, ¿no? Muchas gracias. Tarea que nos delegó usted, congresista. Bueno, yo recuerdo uno de los primeros proyectos de ley que fueron aprobados por las mujeres en el Congreso, que fue justamente un proyecto que presentó la congresista Ana María Solórzano. Pero sobre eso vamos a hablar en una segunda parte de esta conversación. Congresista, ¿qué son los alimentos en nuestro país? ¿Quiénes son las actoras principales de las solicitudes de prestación de alimentos? ¿Es la distribución de la miseria entre personas de estratos vulnerables? ¿Es un mecanismo de ejercicio del poder del varón que impone condiciones para dar algo a la mujer que está peleando por la sobrevivencia de su prole? ¿Es un mecanismo al que realmente acceden las mujeres? ¿Cuál es por fin su punto de vista sobre el juicio de alimentos y el derecho de las mujeres y en general de todo alimentista? Porque jurídicamente, formalmente los hombres también tendrían derecho a solicitarlo, ¿no? ¿Qué percepción tiene de los alimentos en el país? Bueno, primeramente decir que alimentos no solamente es el desayuno, almuerzo y comida. Los alimentos obviamente involucra el derecho de recreación del niño, a comer un helado, a educarse, es decir, las pensiones del colegio, sea obviamente de cualquier índole. Pero yo creo que lo que acá hay que rescatar es que quien siempre solicita los alimentos es la mujer, ¿no? La mujer separada, la mujer abandonada, etcétera, que siempre está obviamente buscando este derecho que le corresponde a sus hijos. Muchas de ellas muy valientemente no lo piden, porque ellas trabajan mañana, tarde y noche para satisfacer lo que cuesta criar obviamente a nuestros hijos.
su colegio, su alimento, su ropa, el derecho a recrearse. Y muchas de ellas también no les alcanza. Y es ahí donde tenemos la mayor carga procesal en todo el Poder Judicial a nivel nacional. Hablamos la otra vez con diferentes juezas fiscales, presidente del Poder Judicial, y nos hablaban de la gran carga procesal que tienen todo el Poder Judicial en lo que es alimentos. Es decir, y estamos hablando, ojo, de alimentos, no de reconocimiento, dijo que es otro proceso. Obviamente cuando hablamos de alimentos es porque ya hay una partida de nacimiento donde el hijo está reconocido. Entonces ahí vamos a diferenciar para la gente que nos está escuchando. Lamentable que en el Perú todavía tengamos un gran número. Tenemos efectivamente una norma penal también que sanciona a los deudores. Es decir, si tú no cumples tu obligación previo a un proceso civil en esta solicitud, en esta demanda de alimentos, pasaríamos al delito de omisión de asistencia familiar en caso de incumplimiento. Sí, pero congresista, discúlpeme la interrupción. Hay formas de evasión de la responsabilidad, sobre todo del varón, en el propio proceso judicial, ¿no? Por ejemplo, un hombre que no quiere pasar o quiere hacer una transferencia diminuta se hace demandar por su nueva pareja. Por ejemplo, las mujeres no saben que tienen derecho a una asignación alimentaria mientras dure el juicio. Además, hay una parte de la ley que dice que el alimentista tiene derecho a percibir una cantidad alimentaria en función de las condiciones del obligado. Y muchos hombres solo quieren pasar exactamente lo que se supone que sería para la sobrevivencia. Y es creencia ideológica muy arraigada entre muchos hombres de que solo deben pasar exactamente, y si es posible en especies y no en dinero, porque temen que la mujer va a disponer para otras motivaciones la prestación. Así es. ¿Qué comentaría sobre eso? Y el día de hoy en el Perú, pues tenemos nosotros un registro de deudores alimentarios que estamos viendo que necesita alguna modificación. Ahí también hemos presentado un proyecto de ley que ya se votó en la Comisión de la Mujer por unanimidad y ahora en la Comisión de Justicia, donde tengamos nosotros un registro de deudores alimentarios, pero que no solamente quede en papel. Lo que yo quiero decir el día de hoy es que la voluntad del legislador y el espíritu de la norma es de que obviamente este niño tenga sus alimentos. Si vamos a nosotros a verlo desde el punto de vista penal y vamos a meter al hombre a la cárcel al que no cumple alimentos, a la final ese niño sigue sin comer. Entonces, ¿cómo resuelve ese problema? Metiendo a todos los deudores alimentarios a la cárcel y de ahí, obviamente, si no lo han hecho afuera, menos lo van a hacer de adentro de pasar el alimento a sus hijos. Entrar a ese tema es bien importante, pero ¿sabe qué? Quiero antes precisar estos mecanismos de evasión del pago de la prestación, ¿no? Que son 1001, ¿no? 1001, obviamente, y ahí es donde yo quiero también tocar el tema, que el registro de deudores alimentarios tenga una sincronización de información con la SBS. Nosotros el día de hoy, si tenemos, por ejemplo, una deuda pecuniaria, aparecemos en el Infocor, ¿no? Es decir, hay un registro donde, ¿sabes qué? Este hombre o esta persona tú no calificas este préstamo bancario porque tú debes. De la misma manera, lo que se pretende es dar a la sociedad en el trabajo, en la SBS, al momento que tú tengas una solicitud de préstamo, que todo el mundo sepa que tú no pasas a tus hijos. Congresista Sorosán, eso es creativamente una propuesta de reforma, ¿no? Así es. Pero, por ejemplo, ahora la ley dice que el demandado, el hombre, para contestar la demanda, tiene varias posibilidades, ¿no es cierto? Una primera es que su centro de trabajo informe cuánto gana. En los centros de trabajo hay mucha movida para hacer unos informes diminutos al más. Así es. Pero la otra alternativa es que el hombre haga una declaración jurada de cuánto gana. Obviamente, a favor de él, obviamente, ¿no? El hombre que gana bien en un centro de relación laboral va a preferir hacer la declaración jurada. Esta normatividad no debería ser mejor fiscalizada por las autoridades jurisdiccionales. ¿Por qué presentaría una declaración jurada alguien que tiene una relación laboral permanente y estable? ¿No le parece? Justamente en estas modificaciones lo que hacemos es que el Ministerio de Trabajo obviamente envíe esta documentación al REDAN y obviamente sea el REDAN el que tenga toda esta información y no solamente del Ministerio de Trabajo, que también ve obviamente los contratos de instituciones privadas, ¿no? El trabajo privado donde tenga alguna empresa el deudor, sino también de la SUNARP. La SUNARP ahí juega un papel importante porque vamos a ver también el patrimonio de este señor, del deudor. Entonces, lo que queremos justamente con este proyecto de ley es esta articulación de información que permita al juez actuar más rápidamente y no solamente recibir a pedido de parte esta evasión de información. ¿Es legítimo que un hombre no quiera pasar prestación en dinero, sino lleve leche o lo que él cree que su hijo puede necesitar
y parta de un principio de desconfianza, pues, en no pagar una prestación dineraria y convertirla en prestación en especie, cosa que es altamente difundida en nuestro país. Bueno, en algunos casos lo hemos visto, conozco casos de cerca donde quizás el padre dice, bueno, yo voy a pagar los colegios y tú pagas la vestimenta, es decir, ambos se dividen las obligaciones. No, pero eso es un pacto. Eso, ¿no? Es un pacto, lo ideal sería que todos terminen haciendo un acuerdo de partes en este tema, no tan delicado. Pero yo creo que es importante determinar de que este monto sea obviamente en efectivo para que la madre pueda disponerlo. Algunos casos sí, y obviamente el juez durante el proceso permite este tipo de transacciones en la etapa procesal. Pero lo que aquí llamamos la atención es que siempre son las mujeres las que piden alimentos para sus hijos. Vemos muy pocos casos, en realidad yo no conozco ninguno. Debe ser un mínimo %, que los hombres, obviamente hay muchos hombres también que se quedan a cargo de los hijos y son los que piden alimentos a la mujer que trabaja profesionalmente, ¿no? Juanita Solórzano y la humillación. Yo he llevado varios casos de mujeres que tenían que ir a la puerta de la fábrica, ¿no? A reclamar como limosna, a mendigar una prestación, ¿no? Esos tiempos y no para ellas, ser para superados, los niños, ¿no? ¿no? Para los niños. Y en algún caso también para ellas, porque normalmente incluso en estratos carenciados, algunos hombres no quieren que la mujer trabaje ya por valoraciones de celos o de factores de patriarcado, ¿no? Y entonces vayamos caminando, congresista, su gran obra, su primer parto legislativo. Sí, muy feliz, fue en realidad... Fue la ley de conciliación. Fue en realidad, ¿no?, mi primer parto legislativo, como dices, mi primer proyecto ingresando al Parlamento en el año 2011, que ya está vigente desde el 5 de noviembre del 2011, se aprobó por unanimidad en el Congreso. Muy feliz porque cuando yo estuve de abogada, litigando, llevé muchos procesos ad honorem de alimentos. Y ahí fue donde nace esta iniciativa legislativa de que en los procesos de alimentos no todos los abogados, al interponer la demanda, también hacían un escrito adicional que se llama la asignación anticipada. Es decir, señores, mientras dure tu proceso, que muchos duran hasta 8 años, 4, 6, 2, cuando la norma y los plazos no se respetan, obviamente por la carga procesal que hay, este niño tenía que esperar hasta que culmine la sentencia para ver cuánto recibía. Normalmente un abogado dice, los procesos de alimentos siempre los voy a ganar, ¿no? Porque solamente cabe determinar hasta cuánto es el porcentaje que el padre va a pasar al niño. La norma nos establece hasta un máximo de 60%. Mientras peleas esto, que el 40, que el 60, pasan estas cosas de que el deudor alimentario trata de esconder, ¿no? De salir con una y otra leguleyada del incremento remuneratorio que él tiene para pasar menor pensión y sobre eso obviamente tengo un menor porcentaje para pasar al hijo. En todas estas idas y venidas pasa mucho tiempo sumado a la carga procesal del Poder Judicial y este niño tenía que esperar. Muchas mujeres daban a luz con hijo reconocido, interponían la demanda y cuando el niño tenía 3, 4 años o ya iba a pasar recién a primaria, recién ganaba el juicio de alimentos diciéndole al juez, señor, usted le va a pasar el 40% de su sueldo. ¿Y esos 4 años quién responde? Entonces, esa falta de conocimiento o quizás de los abogados que se les iba, o obviamente cuando una persona que no es ilustrada en derecho va donde un abogado, no tiene que saber derecho. Entonces el abogado no le dice, señora, nosotros podemos presentar esta asignación anticipada para no esperar hasta el final y que mientras dure el proceso, este niño pueda comer, aunque sea un 10 o 20% de la remuneración. Con la nueva ley, el juez está obligado a señalar la asignación. Con la nueva ley obligamos al juez a que actúe de oficio. No va a esperar que la parte ni que el abogado se olvide de pedirlo. Entonces el juez admite a trámite la demanda, ve efectivamente de que hay una partida de reconocimiento, una partida de nacimiento reconocida por el padre y vamos a iniciar el proceso, admitida a trámite la demanda y también de oficio la asignación anticipada. Señor, venga usted, este es su hijo, y mientras dure el proceso, que no sabemos cuánto va a durar, usted va a pagarle 100, 200 o 300 o 400 soles, porque ya veo que usted trabaja en tal sitio. Entonces, por mientras dele este poco monto, que tampoco es mucho, pero obviamente sirve de algo. Pero le da un aire para seguir le da un el aire, proceso, exacto. ¿no? Entonces, esa asignación anticipada que antes veíamos, que algunos procesos tenían, porque el abogado los pedía, la parte, y otros no, porque se olvidaban simplemente de pedir, ese niño cambiaba su suerte. Ahora el juez está obligado de oficio y esto ha sido algo muy reconfortante, sobre todo para aquellas madres que no sabían de ello, ¿no?
Sí, y además se complementa con otras leyes, ¿no? Por ejemplo, ya la no obligación de conciliación previa para poder demandar alimentos. Así es. La madre que demanda alimentos generalmente está en una situación de necesidad, ¿no? Y el sistema judicial debería actuar rápido. Ahí sí el plazo oportuno es una necesidad trascendental, ¿no? Exacto. Y los padres congresistas tal vez deberían tener también una convicción moral, pues, de seriedad en la paternidad. No se trata solo de engendrar hijos, ¿no le parece? Hacemos Estoy un con llamado, un tiempo ¿no? breve, pero quiero que... Sí, claro que sí, asunto, Rosita, ¿no? compartimos y siempre hemos discutido eso en la comisión y en el pleno, de que nuestra sociedad cada vez sea una sociedad más responsable y que hagamos nosotros el sistema y una legislación cada vez más presionando a que este hombre cumpla, más que mandarlo, como te digo, a la cárcel por no cumplir, hagamos una presión ante la sociedad de que este hombre obviamente tenga vergüenza, de que todos sus compañeros de trabajo sepan que él no pasa pues alimento a sus hijos. Así que esperemos que hay otras reformas también que estamos viendo contigo en la Comisión de Justicia y a trabajar en aras a que nuestros alimentistas y nuestros niños tengan obviamente asegurada su educación y su alimentación. Gracias, congresista. De hecho, estimados amigos, están viendo una iniciativa de las mujeres congresistas que tiene relación con un problema álgido de miles de mujeres en nuestro país. Gracias por estar en esta Rosita, primera parte muchas del programa. gracias. Muchas gracias. Volvemos dentro de una pausa con ustedes, amigos. ¿Aló? Señor López, llamo para recordarle que tiene hasta hoy en la tarde para presentar sus certificados de antecedentes penales y puede empezar a laborar en nuestra empresa. Sí, claro. Hoy mismo. Ey, ¿a dónde vas tan apurado? Tengo que ir hasta el local del Poder Judicial para sacar mi certificado de antecedentes penales. Y solo me dan plazo hasta hoy en la tarde. Oye, hermano, ponte al día. Ahora lo puedes hacer en la agencia seleccionada por el Banco de la Nación. Yo saqué el mío y lo presenté a mi chamba en una. ¿Y qué necesito? Presentar tu DNI, pagar la tasa correspondiente y la comisión del banco. Y al toque te dan tu certificado de antecedentes penales. Gracias, hermano. Me voy para allá. Lo hice en una. Yo también. Ahora es mucho más rápido. El Poder Judicial y el Banco de la Nación acercando los servicios de justicia a tu comunidad. Cada grupo político representa y expone una posición. La democracia permite la diferencia de ideas y criterios, pero también es tolerancia, ponerse de acuerdo y decidir juntos cuando el objetivo es uno solo: el Perú. Señora Rosa, señor Juan, qué bien que hayan traído a su bebé a vacunar. Sí, hoy le toca su segunda dosis. Está muy sanito y lacta de maravilla. A ver, Johnny. Eso. Ahora ya está protegido. En 2 meses los espero. Aquí estaremos. Sí, sabemos que las vacunas son su mejor escudo. La vacunación es gratuita. Todo el año, en todos los establecimientos. Ministerio de Salud, Perú. Progreso para todos. Bien, amigos, así como lo habíamos ofrecido, estamos en esta segunda parte del programa conversando con el doctor Ernesto Lechuga Pino, quien es director general de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia. Ya habíamos hablado de la larga experiencia del doctor en el ámbito jurisdiccional y, por supuesto, queremos ingresar de frente a la problemática alimentaria. Doctor Lechuga, de hecho, estamos ante un problema de acceso
al derecho, ¿no? ¿Qué significa para usted la problemática del acceso en este terreno? Yo recuerdo, doctor, unas audiencias públicas hace años de la justicia durante la administración civil, en que las mujeres iban a nivel de provincias a estos eventos y el eje de su reclamo era que no había celeridad, no había oportunidad, no había ejecución rápida y oportuna en los procesos de alimentos. ¿Cuál es su punto de vista? En efecto, desde hace muchos años un clamor de la ciudadanía en relación a los procesos judiciales es la problemática de los alimentos. Los alimentos es el asunto de carga procesal número 1 en los juzgados de paz letrados y a nivel de los juzgados de familia. Y por lo tanto demanda mucho tiempo del trabajo de los jueces. Y bueno, a nivel nacional nosotros estimamos que anualmente en nuestro país se tramitan más de 100.000 demandas de alimentos, ¿no? De las cuales nosotros como Defensa Pública soportamos alrededor de 24.000 demandas anuales. Pero esa cantidad, esa exigencia, digamos, jurisdiccional, también repercute sobre la alimentista, ¿no? Porque habiendo tantos procesos, los juicios demoran y los alimentistas están en una necesidad perentoria de la prestación. Este alto número de demandas en esta materia es el reflejo de una realidad, de la falta de cumplimiento de los deberes familiares por parte de los padres. Porque el obligado alimentario puede ser un hombre o una mujer, ¿no? Pero en su mayoría en nuestro país... No en su mayoría, doctor, en su 98%, ¿no? De repente en el 99% son varones, ¿no? Que incumplen su obligación alimentaria y que por lo tanto se ven sometidos a la presión judicial para el cumplimiento compulsivo de esta obligación, ¿no? Y sin embargo, a pesar de ello, no cumplen, doctor. En un evento que justamente hemos tenido hace unas semanas para hacer el balance de la nueva reforma procesal penal, curiosamente estaban llegando a la etapa del enjuiciamiento, que es la tercera etapa, aquella que en la planificación de la nueva reforma implicaba que solo llegaban los casos graves, de secuestros, extorsiones, criminalidad organizada. Y curioso cómo la carga de omisión de asistencia familiar era altísima en proceso de enjuiciamiento. Por supuesto. Cuando la lógica debería ser diferente, ¿no, doctor? Mire, los casos de omisión de asistencia familiar son también un número importante en la carga procesal penal. Y esto debido a que hay un 40% de procesos que no se cumplen al año de alimentos en los cuales se criminaliza. Entonces, de ser una deuda alimentaria, se vuelve el delito de omisión de asistencia familiar. Pero por el otro lado, doctor, también pues hay el requerimiento de quien necesita el pago y que ya no le queda sino poner la denuncia penal, ¿no? Yo le quisiera dar algunas cifras. A ver. Del 100% de casos de sentencias de alimentos al año, solamente un 60% se cumple, se paga, de alguna manera. Hay un 40% donde se tienen que utilizar los medios compulsivos de la ley para lograr el pago, ya sean los embargos, digamos, algunas medidas de embargo de cuentas, y la prisión. Y también la denuncia penal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el año 2012, en el Perú han habido 536 personas cumpliendo pena privativa de libertad por el delito de omisión de asistencia familiar. Pero un dato interesante es que a nivel nacional se expidieron 3.500 órdenes de captura por el delito de omisión de asistencia familiar. De esas 3.500 órdenes de captura, solamente 536 se hicieron cárcel efectiva. El resto pagó. Lo que demuestra, doctor, que el solo mandato, el riesgo de prisión implica una eventualidad coercitiva de cumplimiento, ¿no? Así es. El obligado es el único momento en el que paga. ¿Y por qué? Hasta la familia ayuda, ¿no? O sea, los parientes por el temor a la contribuyen frente a la pérdida de la libertad. Ahora, hemos tenido casos emblemáticos, por ejemplo, en Piura, donde el obligado era un gerente a pagar los alimentos. Y él prefirió irse a la cárcel a pagarlo. Hay casos, doctor, efectivamente, en que las mujeres quieren que siga el juicio sí o sí, a pesar, también hay que ser en eso autocrítico, ahí hay un elemento medio vindicativo, ¿no? Que expresa, pues, que ganas de meterlo a este hombre en la prisión, pero son los menos, ¿ah? No. O sea, la condicionante mayoritaria es la necesidad, ¿no? Doctora Mavila, usted que es criminóloga, comprenderá que la deuda alimentaria
es una obligación muy singular. Una deuda de alimentos no es como una deuda a un banco, una deuda a una tarjeta de crédito. Es una deuda que tiene una carga afectiva y emocional. Por ejemplo... Y quien no la paga, doctor, está demostrando una insensibilidad de alto nivel, ¿no? Pero también lo utilizan como un medio de castigo. O sea, por ejemplo, el deudor alimentario que paga regularmente sus pensiones y que se entera que su expareja está saliendo con otro hombre, suspende los pagos. Lo cual demuestra un tema cultural, ¿no? Por supuesto. ¿Qué culpa tienen los niños de que las madres tengan una nueva pareja? Entonces, ¿no? Esta bien es utilizado también como un mecanismo. ¿Por qué? Porque la deuda de alimentos pues está rodeada de una serie de cuestiones subjetivas, ¿no? Que también hay que tomar en cuenta. Ahora, nosotros como Ministerio de Justicia hemos asumido como política de Estado una lucha permanente por el cumplimiento del pago de la pensión de alimentos. En este año hemos hecho 2 megacampañas nacionales para el pago de alimentos. Hemos atendido en las 2 campañas cerca de 144.000 ciudadanos, consultas, procesos que hemos realizado a nivel nacional en los 31 distritos judiciales que tiene nuestro país. Doctor, ¿y tal vez no habrá una necesidad también de renovación cultural, de cambio de mentalidad, de que nuestros hombres, no digo todos, ¿no?, pero nuestros hombres entiendan que la responsabilidad paternal es una responsabilidad pues compartida? El nivel del abandono familiar es altísimo, doctor. Las mujeres cabeza de familia son buena parte del hogar que conocen los jóvenes en nuestro país, sobre todo en estratos vulnerables, ¿no? Tal vez, doctor, tenemos que apostar también a un cambio cultural, de valores, de mentalidad. Por supuesto, ¿no? por supuesto. El incumplimiento alimentario tiene una raíz de origen cultural. ¿Y por qué? Porque se encuentra por lo general asociada a otros tipos de complicaciones, por ejemplo a la violencia familiar. En una familia donde hay incumplimiento alimentario, también hay un fondo que la es la mujer violencia cuando familiar. reclama el alimento generalmente es maltratada, Claro. física o psicológicamente, ¿no, doctor? Eso lo vemos en los programas que hace la televisión, donde enfocan casos emblemáticos y donde se ve que detrás de la obligación alimentaria existe todo un fondo de maltrato y de humillación hacia la familia, hacia la mujer, hacia los niños, ¿no? Muy bien. Así es. Y esto es todo un problema, ¿no, doctor? Claro. Doctor, estas campañas que dice usted que ha hecho eficientemente el Ministerio de Justicia, ¿qué contenido tenían? ¿Eran campañas de información legal, campañas educativas, de promoción cultural, de movilización social? ¿Qué naturaleza tenían? Le explico, doctora Mavila. Mire, nosotros en el Ministerio de Justicia, como defensa pública, somos el estudio jurídico de abogados más grande del Perú. Tenemos 1.300 abogados en todo el país. Entonces, estamos presentes casi como un espejo en todos los lugares donde existe un órgano jurisdiccional del Poder Judicial. Entonces, aprovechando esta fuerza laboral, es que nosotros programamos campañas periódicas de atención a la comunidad. Pero no hacen ¿Ya? defensa gratuita, ¿no? En procesos de alimentos no las hacen. En todos los casos hacemos defensa gratuita. Ah, sí. La me defensa parece muy pública brinda asistencia legal gratuita a En todas procesos las de alimentos. personas que tengan carencia de recursos económicos, ¿no? Bueno, la defensa pública tiene 2 grandes áreas de trabajo. Civil El y área penal. penal, ¿no?, que es la defensa de imputados, y el área de familia, donde defendemos todos los casos referidos al vínculo familiar, principalmente los problemas de alimentos. Yo le mencioné que nosotros defendemos anualmente cerca de 20.000 casos de alimentos al año y que todos son defendidos con éxito y gratuitamente. Doctor, pero para poder reclamar alimentos, el primer vía crucis de la mujer es hacer reconocer al hijo, ¿no? O por lo menos hacer reconocer las relaciones sexuales durante el tiempo en que el menor fue concebido. ¿Hay algo creativo para avanzar en una suerte de preámbulo de la reclamación alimenticia? Bueno, afortunadamente nuestra legislación ha evolucionado bastante. Tenemos ahora un principio que es universal, que es el interés superior del niño. Entonces, existen los niños alimentistas, que son los no reconocidos y que tienen derecho a los alimentos, y los hijos reconocidos, ¿no?, que tienen una gama más completa de derechos. Entonces, en ambos casos nosotros hacemos que la protección legal llegue y de manera efectiva. Claro,
También un ámbito de nuestras preocupaciones está dedicado al tema del derecho a la identidad y el reconocimiento de la paternidad, en el cual estamos trabajando, y me gustaría anunciarle que los días 21 y 22 de noviembre estaremos desarrollando nuestra campaña nacional por el reconocimiento de la paternidad. ¿No? Esta campaña está destinada a atender a toda la población que tenga interés en el tema o que tenga una dificultad en esta materia, y la vamos a brindar a partir de los hospitales públicos de todo el país. Doctor Lechuga, pero usted sabe que todavía es un hecho mayoritario en nuestro país la irresponsabilidad paterna, el hombre que no quiere reconocer al hijo justamente para no pasarle la prestación alimentaria, y sabe además lo cara que es la prueba del ADN, ¿no? Y sabe muy bien que el reconocimiento deriva generalmente de la no presencia del hombre a la audiencia en que debe admitir o no que es el padre de familia, ¿no? Entonces ahí otra vez estamos ante un tema cultural, ¿no? Por ejemplo, yo le digo, nosotros precisamente en estas campañas buscamos dar a conocer a la población los mecanismos para la protección de sus derechos, y también a los obligados de cómo pueden cumplir su obligación. Por ejemplo, en el reconocimiento de la paternidad tenemos los mecanismos siguientes: el reconocimiento voluntario de manera administrativa ante el RENIEC, donde concurre el padre y la madre. Segundo lugar, por escritura pública, ¿no? Ante un notario, por testamento, ¿ya? Cuando así las circunstancias lo requieran. Eso, ¿no? Y finalmente, el reconocimiento judicial ante los órganos de justicia. Gracias, doctor. Lamentablemente el tiempo es tirano en televisión. Yo lo comprometo a otra sesión para conversar sobre estos temas, donde hablaremos de la ejecución, que es todo el drama en materia alimentaria. Y con ustedes, queridos amigos, les queremos simplemente decir que vamos a persistir en estos programas en que las congresistas queremos llegar a ustedes, revelando lo que son nuestras iniciativas legislativas, nuestras críticas a la situación de la mujer en el país, nuestros análisis y puntos de vista que desarrollamos en el trabajo de fiscalización. Y como tal, esperamos contar con su audiencia en nuestros próximos programas.